Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Bueno, ya lo habíamos anticipado que uno de los temas que vamos a tratar en esta mañana de sol aquí en la región del Biobío es precisamente el triunfo de Javier Milei, que es el tema, es lo que está dominando la agenda, incluso en nuestro país, a pesar de todos los problemas internos que hay en Chile. De todas formas, el triunfo de Milei en Argentina se abre paso como uno de los asuntos que más cobertura está teniendo, incluso también por este programa Buena Costumbre que se transmite desde Concepción. Por eso estamos en comunicación con el cientista político, docente e investigador de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Leslie. Qué bueno estar con ustedes, especialmente con Leslie, que nos hemos encontrado en todas las instancias profesionales, menos en medios. Así que, bonito idea. Bueno, siempre hay una primera vez, Miguel Ángel, ¿ves? Y ahora aquí se cumple la norma. Así es. Así es. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, oye Miguel, también un gusto poder encontrarnos en esta instancia y conversar de un tema tan interesante como lo que fueron las elecciones de este fin de semana, este domingo. Así que una primera pregunta tiene que ver con qué análisis se puede realizar, que es la pregunta como obvia, el análisis que podemos realizar sobre el triunfo de Milei, obviamente todo lo que impacta al peronismo, una derrota histórica, pero también abarcar un poco de cuáles pueden ser los impactos tanto en Argentina como en el concierto latinoamericano. Sí, mira, la elección en sí misma efectivamente fue un mazazo para el kirchnerismo de Fernández, porque yo nunca daría por derrotado al peronismo. Creo que eso es un cortoplacismo histórico en Argentina, ¿no es cierto?, demasiado fuerte. Pero cuando uno ve que Milei gana por más de 40 puntos en Córdoba, más de 35 puntos en Santa Fe, que solo pierden en Santiago del Estero, en Formosa y en la provincia de Buenos Aires, uno se da cuenta efectivamente del agotamiento de la ciudadanía frente a no solamente el peronismo, también frente a la clase política tradicional argentina, porque hay dos elementos clave de análisis acá. Primero, ¿no es cierto?, La Libertad Avanza tiene 2 años como partido político. Y en 2 años pasar de no existir a tener 37, 38 diputados y comandar el Ejecutivo es un logro que hasta para los latinoamericanos que tenemos alta volatilidad es celebrable. Y lo segundo es que va a marcar un cambio importante en el sistema argentino porque es el primer presidente electo desde 1910 que no pertenece al Partido Radical o al peronismo. Mira. Y eso ha generado algo muy interesante, porque 48 horas después de la primera vuelta se firma el tratado del Pacto de Acasuso entre Mauricio Macri y Javier Milei, que tenía 2 lecturas. Pues una apuesta de Macri para reconfigurar la coalición opositora al peronismo en Argentina y hacer una coalición de derecha, pensando en él comandarla en el próximo periodo, o efectivamente la única oportunidad que tiene Javier Milei de triunfar. Entonces, eso es algo muy interesante, porque uno dice, bueno, fue una victoria maciza, rotunda, sí, pero además fue una victoria donde Sergio Massa utilizó todas las herramientas del Estado y Alberto Fernández para intentar inclinar la cancha. La televisión pública argentina tenía una cobertura mediática negativa sobre Milei. De cada 4 noticias, 3 eran negativas, ¿no es cierto? Se hizo el plan Palatita, se hizo publicidad, ¿no es cierto?, a través de la infraestructura pública, como el tema de los pasajes. Entonces, el triunfo en sí mismo solo demuestra que el agotamiento de este sistema kirchnerista que existe en Argentina. ¿Y qué está pasando en la región? Creo que eso es muy interesante. Uno ve, yo escuchaba que estaban hablando, ¿no es cierto?, sobre el rol de Estado, del jefe de Estado del presidente, y uno ve que se dieron 2 bandos aquí en Latinoamérica. Un bando efectivamente de aquellos presidentes que entienden su rol como jefe de Estado y que rápidamente se le van a felicitar a Milei, como fue Lula, que tiene una relación, al menos podríamos decir, áspera o Milei tiene una relación áspera con él, el presidente Boric también, y uno ve por otro lado la batalla ideológica cruenta y el presidente que no se da cuenta de este rol que tiene, que lo ilustró muy bien el presidente colombiano Petro y también Bukele, ¿no es cierto?,
el presidente Bukele. Entonces uno mira esos dos elementos y uno dice, claro, ¿qué está pasando en la opinión pública? No solamente en Chile estamos hablando de Milei, Estados Unidos está hablando de Milei, Latinoamérica entera está hablando de Milei, porque en el fondo uno mira la derrota de Trump en Estados Unidos, la derrota de Bolsonaro en Brasil, la derrota de José Antonio Kast en segunda vuelta había dejado a que es una etiqueta mediática de la nueva derecha latinoamericana, esta derecha directa, que no le tiene miedo a decir las cosas, que no toma las banderas del otro lado, había quedado muy derrotado el proyecto, que es un proyecto más retórico y de apariencia que de programático. Claro. Y con el triunfo de Milei renace su espíritu. Así es. Y Miguel, y un poco también llevando a lo que va a ser el futuro de Argentina. ¿Tiene gobernabilidad Milei para garantizar todo lo que ha garantizado? O sea, es un partido nuevo, como tú señalaste, pero que no tiene mayoría aún legislativa, a donde ha propuesto o realizado una serie de propuestas de transformación estructural del Estado argentino, no solamente del gobierno. ¿Tiene la capacidad de entregar gobernabilidad? Además que perdió en la provincia de Buenos Aires, que es donde está la fuerza del peronismo y del sindicalismo, además, en el Gran Buenos Aires, digamos. Ahí están los sindicatos, claro, históricamente manejados por el peronismo. Sí, mira, en términos de la relación ejecutivo-legislativo, Javier Milei tiene una línea muy delgada por la cual puede recorrer. ¿Y por qué? Efectivamente, si uno sumase, ese ejercicio aritmético de sumar los diputados de Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza, tiene posibilidades de lograr el quórum, como se llama en Argentina, lograr la mayoría para poder impulsar proyectos de política pública. Pero no hay que olvidar que parte de Juntos por el Cambio no está con Milei en este momento. De hecho, Juntos por el Cambio de facto ha desaparecido, porque está el PRO, el partido de Mauricio Macri, que está con Milei, pero los radicales inmediatamente después de primera vuelta dijeron que ellos no iban a apoyar a Milei. Entonces, la pregunta es ¿qué está pasando ahora? Y aquí viene lo más paradójico. Milei sale con un discurso antipolítico, la Lesley puede hablar de esto mucho mejor que yo, pero una facción del populismo de derecha, ¿no es cierto?, que está funcionando ahí en Argentina, igual que Kast, Trump, Bolsonaro, pero viene eso, ¿no es cierto?, y la pregunta es, ¿tiene que negociar inmediatamente? O sea, ayer probablemente Javier Milei ya estaba negociando con algún radical o a través del PRO para que se incorpore al gobierno para darle algún piso de viabilidad al proyecto político de reformas profundas que tiene. Porque puede hacer ciertos elementos por acción unilateral del presidente, por decreto, podría dejar de ocupar el Banco Central y de facto dejarlo off del juego político, pero va a estar ahí la institucionalidad todavía. Podría hacer reducciones de gasto público, pero no puede tocar ni salud ni educación, que son labores de las provincias. Y en ese sentido, claro, la pregunta es, tiene un desafío en Argentina y, como tú bien decías, Álvaro, tiene un desafío muy grande en Buenos Aires, porque va a haber la competencia que va a tensionar, por lo menos el primer tiempo del gobierno de Javier Milei, va a ser la relación con Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es peronista. Y siendo gobernador de la provincia, está en pole position para poder llegar a ser el próximo candidato presidencial. Y Javier Milei va a tener que relacionarse con él, porque en Buenos Aires pasa que hay una triple convivencia, ni siquiera es una cohabitación. Está Milei de La Libertad Avanza como presidente, que habita ahí, Kicillof por el peronismo, y Jorge Macri por el PRO, que no fue tan explícito en campaña a favor de Milei. Sí, también hay todo un fenómeno que es bastante profundo de no solamente lo que tú explicabas muy bien sobre la posibilidad de la gobernabilidad, sino que además incorporar un elemento extra, una crisis económica, una serie de quiebres profundos en el sistema político, liderazgos nuevos que están surgiendo. Y acá uno de los últimos temas también, lo conversaba yo ayer y el domingo con
una colega analista internacional, y veíamos y hablábamos un poco sobre la posibilidad del default de Argentina y la posibilidad incluso de que esto fuese una crisis mucho más profunda como lo que hubo con De la Rúa. ¿Qué tan de acuerdo estás tú con eso? Uno tiene una gran evidencia para poder sostener lo que tú dices, Leslie, que este año ya a Argentina le costó pagar los pagos iniciales del tema con el FMI. Y el año 2024 los pagos son de mayor cantidad que lo que ocurrió recién. Ahora, para que Javier Milei dé algo de sustentabilidad, porque Javier Milei necesita sobrevivir los 2 primeros años de su gobierno. Efectivamente, necesita, porque no tiene mayoría del Congreso, pero podría tenerla, ¿no es cierto?, con las elecciones donde se eligen nuevamente la mitad de la Cámara de Diputados en 2025. Pero para eso tiene que hacer, y él ya lo dijo, va a ser un tratamiento de shock. ¿Y por qué va a ser un tratamiento de shock? Uno, porque la ventana de oportunidad se le va a dar solo al principio. Sabemos que efectivamente, como decía Álvaro, el peronismo tiene redes clientelares y redes muy unidas con lo que son los sindicatos, y que efectivamente ahí los piqueteros tienen movilizaciones constantes, y eso va a afectar la capacidad de Javier Milei de navegar y de negociar en el sistema político. Pero claro, inflación alta, se viene el FMI el próximo año, y si Javier Milei logra de alguna manera contener la hemorragia que tiene el Estado argentino en términos de balance fiscal, podría incluso salir a renegociar algo con el FMI para atrasar un par de pagos. La privatización de las empresas, que ya le anunció, ha tenido un impacto potente en las bolsas americanas. Las empresas argentinas se transaron, superaron un 33% de ganancias, y YPF subió tanto que llegó a su récord histórico de valoración pública. Entonces, ahora, ¿eso cómo va a ser recibido por un pueblo argentino? Que hay que tener claro algo. Si en primera vuelta solo 1 de cada 3 votantes de Milei creían realmente en sus ideas libertarias, del 55% que obtuvo el domingo, cabe bien preguntarse si son 1 de cada 5 o aumentó un poco más. Esto no es correcto, creo yo, ni es prudente leer el triunfo de Javier Milei como un triunfo de los libertarios en Latinoamérica, como se está haciendo en redes sociales, por ejemplo. Creo que lo importante, entendiendo cómo funciona Argentina, que lleva 12 años sin crecimiento económico, donde la rebeldía de la juventud se puso del lado de este outsider, ¿no es cierto?, de Javier Milei, este personaje histriónico, porque en el fondo Argentina no está dando oportunidades para las nuevas generaciones. Entonces es más una derrota del modelo argentino, es más una derrota del peronismo kirchnerista que un triunfo, como se dice, ¿no es cierto?, de las ideas de la libertad. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque de lo contrario uno se enamora de hipótesis muy rápidas, que es algo que en Chile nos pasa, y que termina de alguna manera cambiando el tono de la opinión pública. Oye, a propósito de lo que estás señalando tú, Miguel Ángel Fernández, de esta posibilidad de la supervivencia del gobierno de Javier Milei en los primeros 2 años, hay que decir que esto puede ser de un nivel de incidencia en la política chilena probablemente insospechado, porque justo esos 2 años que tú dices Javier Milei tiene que gobernar para salir adelante con su proyecto político de, ¿cómo se llama?, La Libertad Avanza, coincide con la elección presidencial en Chile. Entonces, si el proyecto político de Javier Milei resulta que en esos primeros 2 años es exitoso y logra, como prometió ayer, reducir controlar la inflación en 12 meses y transforma la política argentina y la realidad argentina en una cosa distinta al desastre que es hoy día, entonces eso puede influir muy positivamente en la posibilidad de José Antonio Kast, ¿verdad?, de transformarse en presidente de la República. Pero si Argentina es un desastre con el gobierno de Milei, coincidiendo con la elección en Chile, esto también lo podría perjudicar. Entonces la incidencia que podría tener este gobierno argentino en la política chilena es bastante alta, sobre todo por esto que acabas de decir tú de hacerse todos parte de que esto de las ideas de la libertad son comunes en todos los proyectos similares en Latinoamérica, digamos. Entonces, no sé, pues yo creo que hay que mirar con mucha atención esa parte del fenómeno también. Sí, y tienes toda razón, porque en el mundo de la YouTube política, porque esto ya no es la telepolítica, es el mundo de YouTube, figuras como Javier Milei tienen mucha influencia porque estamos constantemente consumiéndolos, y eso está cambiando la forma en la cual vemos la política y los códigos con los cuales ciertos grupos quieren relacionarse con la ciudadanía.
Y ahí hay una cosa clave, yo lo he discutido todos estos días porque es una conversación muy interesante. ¿Es realmente el Javier Milei chileno José Antonio Kast? Y yo creo que la respuesta es no, fíjate, Álvaro. Yo creo que Javier Milei es una mezcla entre Franco Parisi y José Antonio Kast. Porque el YouTube candidato es Franco Parisi, quien logró llegar a su segunda aventura presidencial gracias a que revivieron sus videos de la campaña del 2013. Y de hecho, ambos candidatos suben fotos a redes sociales con Javier Milei, lo felicitan públicamente. Mira. Ahora, hay un tema ahí. Javier Milei no va a poder estabilizar la economía durante el primer año de manera exitosísima. En el fondo puede contener algo, porque la política monetaria tiene un rezago. Lo que haga hoy día el gobierno de Milei va a afectar en un año más, 18 meses más, etc. Y eso efectivamente va a traer, porque aparte él también puso demasiadas expectativas. Cuando un presidente en su discurso de triunfo dice, en 30 años más vamos a ser una potencia mundial, un país que hoy en día está, por término económico, entre los 100 peores del mundo, significa que tiene que escalar mucho. Y esas expectativas altas que lo llevan a la Casa Rosada, que lo llevan, ¿no es cierto?, a habitar Olivos, lo que le va a pasar es que le van a afectar porque hay un periodo de muy poca paciencia. Claro. Así como vivimos en redes sociales y estamos acostumbrados a los reels, a las cosas de 15 a 20 segundos, a la política también, la luna de miel ya no dura 6 meses, no dura 9 meses, dura probablemente el tiempo en que se demora en cambiar la agenda mediática del gobierno. Y muy bien lo sabemos acá. Y por último, hay un tema. No se puede instalar en Chile la idea de que el proceso político argentino es un espejo de lo que ocurre en Chile, como se está intentando decir. 2015 sale Macri, 2017 Piñera, 2019 sale Alberto Fernández, 2021 Gabriel Boric. Ha sido parte de los últimos periodos solamente, pero cuando uno mira hacia atrás, cuando uno mira a los 90, cuando uno mira a los 2000, no había ningún tipo de similitud de fenómeno político entre Chile y Argentina. Y además hay que entender una cosa, el sistema argentino y el triunfo Milei responde a situaciones estructurales de la economía argentina y de la política argentina que no hemos llegado a ese nivel en Chile. Entonces la tentación va a estar, porque siempre los grupos políticos van a querer llevar agua a su propio molino, y la élite está en Chile muy polarizada, pero que la ciudadanía responda de la misma manera, yo creo que no tiene tanto asidero, y la mejor expresión de aquello es la encuesta CEP de ayer, que la figura pública con mayor valoración positiva es una política de 33 años de acción en Chile. Sí. Y eso es un ejemplo muy claro de que efectivamente no estamos viviendo el mismo proceso que vivió Argentina y que llevó a Javier Milei a la presidencia. Gracias, Miguel Ángel Fernández, por el tiempo que nos has dedicado, cientista político, docente, investigador del Faro de la UDD. Se nos fue el tiempo, así que quedamos comprometidos por una próxima oportunidad aquí en Buena Costumbre. Álvaro Lesley, mucho gusto y un muy buen día a todos, a mi querida Concepción. Igualmente. Pues. Chao, Miguel. Muchas gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.